¿Existe Dios? Esta pregunta conlleva una respuesta que, hace unos cientos de años, gran parte de las personas del mundo tenían como una obviedad. Dios sí existe. Sin embargo, la existencia de ese Dios no limitó a muchas de estas personas a incurrir en prácticas deplorables, persecuciones, guerras, represión y delitos de todo tipo, incluso en nombre de la religión, de esa religión que deriva de su creencia en Dios. Considerando estos antecedentes, es tan descabellado ver que desde la modernidad diversos pensadores comiencen a cuestionar la existencia de Dios. Desde hace varios siglos, el espíritu humano se enfoca en el desarrollo del razonamiento lógico, como un método de progreso. Por lo tanto, ya no es la fe, sino la razón lo que salvará a la humanidad. Sin duda, este giro en la historia no niega que hayan existido hombres de verdadera fe, que lograron conciliar su idea de Dios con una práctica realmente piadosa y digna de imitar por quienes promueven un profundo amor a la humanidad. Pese a estos esfuerzos individuales, hoy en día pareciera que la fe religiosa está en crisis y en un franco retroceso. Por tanto, es menester preguntarnos, ¿por qué hablar de teología hoy? ¿Por qué emplear nuestro tiempo para promover contenido sobre la fe? ¿Por qué destinar tiempo a ver este tipo de contenido? ¿Puede aportar algo una opinión que se fundamenta en argumentos divinos como máximos para el devenir humano? La respuesta a esto, para alguien que promueve el espíritu de la modernidad, pareciera ser un rotundo no. Sin embargo, algunos hombres y mujeres siguen preguntándose por un sentido trascendental. Existe una diversidad de razones por las cuales una persona decide, voluntariamente, aventurarse en el desafío intelectual y espiritual respecto a la existencia de lo divino. Si estás aquí, seguramente has trazado parte de dicho camino en tu vida, aunque tus motivaciones son desconocidas para mí. Este acercamiento tímido a la divinidad desemboca en diversas respuestas personales. Dios no existe, Dios es el universo, nuestra idea de Dios se relaciona con una energía universal, o simplemente podemos llegar a creer que existe un ser superior. Sin embargo, otra respuesta posible, y es la que yo comparto y promoveré a futuro en este contenido, es concluir que Dios existe, que es un ser relacional y que se ha revelado en Jesús. No todos han llegado a esta respuesta cuando se enfrentan a una duda existencial respecto al sentido de la vida. Es posible incluso que hoy en día la palabra religión, Jesús o Dios posean ya una carga de conceptos y experiencias que muchos quieren evitar. Para quienes hemos alcanzado una respuesta de sentido en el Dios revelado por Jesús, entendemos que tal conocimiento implica más que solo preguntarse por la existencia de un Dios, ya que nos exige un encuentro con Él, una experiencia personal, una vivencia con Jesucristo y con su Evangelio, con su buena noticia. El encuentro con esta verdad demanda una respuesta de nosotros, pues nos interpela profundamente. No basta solo saber que Dios existe, puesto que, si se ha revelado, es necesario conocerle más. Para un cristiano no basta entender las normas morales del Evangelio, sino que se entiende a sí mismo como llamado a vivir en coherencia voluntaria y sincera con la voluntad de Dios. Del Dios que se le ha revelado, es invitado a vivir en una relación íntima y personal con Él. Es aquí donde toma fuerza la pregunta del inicio. ¿Por qué hablar de teología hoy? Según lo dicho al principio, hablar de teología no es relevante para todo el mundo. Y tal situación ya nos demanda y nos llama a hablar de teología. Porque el Evangelio que recibimos debe comunicarse, debe alcanzar a aquellos que desconocen, prejuician o rechazan la verdad que profesamos. Abordar la teología permite dar un contexto afable para aquel que se cuestiona respecto a elementos profundos de su sentido de vida. Un segundo motivo se relaciona con la cualidad del Dios que profesa el cristianismo, uno que nos invita a conocerle más, cuyo misterio nunca se agota, su novedad es eterna para la mente humana. La teología es relevante para aquellos que ya encontraron una respuesta en el Evangelio de Cristo, porque buscamos ser imitadores de Cristo, lo cual se traduce en un crecimiento constante, en conocimiento, práctica, sinceridad, esperanza y amor. Hablaremos de teología porque creemos que en ella encontramos algo sobre el fundamento de lo que somos, algo sobre el sentido mismo de nuestra existencia. Lo hacemos porque creemos que la teología nos lleva a una comprensión más plena respecto a cómo vivir en la voluntad de Dios, entendiendo de mejor manera su amor y siendo transformados permanentemente a la imagen de este amor revelado en el Hijo de Dios.
Por último, esta pregunta, ¿por qué hablar de teología hoy?, también nos sitúa temporalmente. No es lo mismo hablar de teología hace 500 años que hablar de teología en el siglo XXI. Nuestra inmediatez nos desafía y expone a una verdad relativa, en la cual parece correcto formular opiniones que, independiente de su veracidad, deben ser igualmente valoradas y respetadas. Es por esto que nos podemos hacer preguntas. ¿Pueden diversas ideas sobre el sentido de la vida ser verídicas? ¿Es subjetivo el conocimiento de Dios? ¿Existen muchos evangelios? Sin duda las interrogantes no terminan aquí. Por esto considero que es importante hablar de teología hoy, porque toca lo constitutivo del ser humano, y sobre todo del que se hace llamar cristiano.